hay un pseudo periodista que tiene su propio medio. Como saben, ahora es muy fácil armar un medio digital, ¿no? Se necesita un dominio de internet que cuesta un poco de dinero, muy poco dinero en dólares. Se necesita luego alguno de los sistemas simplísimos para armar páginas web, desde WordPress hasta Wix y otros servicios que son gratuitos o semi gratuitos, y sin Salabin de pronto uno ya es un medio de comunicación. Bueno, resulta que hay un señor autodenominado periodista que nunca en su vida ha demostrado que es periodista, porque digamos podría perfectamente, los que somos periodistas podemos demostrar que somos periodistas, que hemos estudiado, ¿no? Este señor se llama Eduardo Menoni y él dice que es la fuente de noticias número 1 en español. Eso es, digamos, más falso que billete de $17, ¿no? Más falso que cachetada de payaso. Y él se presenta a sí mismo como noticias y análisis político, y todo esto lo hace, digamos, vía Twitter. Y la verdad es que es un tipo que trafica con chismes del anticomunismo. Él se declara pues anticomunista y se ha ganado la simpatía de cuanto venezolano compatriota suyo que está frustrado con los años de horror desde que comenzó la supuesta revolución bolivariana en Venezuela, ¿no? Pero obviamente, como alguien que necesita monetizar, es un desesperado de noticias y es un antifrancisco jurado. Y bueno, resulta que recientemente publicó una noticia, entre comillas, un breaking news, en el que decía que muy pronto se iba a revelar toda la complicidad de la corrupción en la que estuvo involucrado un famoso billonario corrupto que ha saltado ahora a los medios de comunicación. Y este señor, para los que no están familiarizados, porque fue muy explosivo en el mundo angloparlante, este señor se llama Jeffrey Edward Epstein. Era un multimillonario, o sea, billonario, neoyorquino, judío, que a pesar de no tener un grado económico se convirtió en un genio de la inversión, y como genio de la inversión se convirtió en un hombre que, digamos, rozaba codos, por así decirlo, ¿no? O sea, rozaba los hombros con gente importantísima, desde el rey y los príncipes herederos en Inglaterra, con grandes príncipes de Qatar, de Arabia Saudita, con los Clinton y con otros grandes políticos, con mucha gente de Hollywood, como el ultra corrupto y justamente encarcelado Harvey Weinstein. Y finalmente, una serie de investigaciones de periodistas muy valientes demostraron que parte del poder de Epstein era que él, siendo billonario, se había comprado una isla en el Caribe, una isla pequeña, pero era su propia isla, donde solamente se podía volar privado, ¿no? Quien tenía avión o quien viajaba con el mismo Epstein y era invitado de Epstein. Y en esta isla Epstein básicamente ofrecía corrupción sexual al extremo. Y lo peor de esta corrupción sexual al extremo es que era no solamente repugnantemente inmoral, sino ilegal, porque básicamente satisfacía las necesidades o las compulsiones o la enfermedad psicológica de los efebófilos y pedófilos, o sea, de los que querían tener relaciones sexuales con gente muy jovencita, pospubescente, o sea, que ya habían pasado la adolescencia, o prepubescentes, niños. Y para esto él había creado todo un tráfico, un sistema de tráfico de personas, y una persona que fue su novia, digamos, y que después se convirtió en su facilitadora, Ghislaine Maxwell, una mujer inglesa, básicamente seleccionaba a todas estas jovencitas y jovencitos también para que estén al alcance de los amigos de Epstein. Pero una vez más, cuando estamos hablando de los amigos de Epstein, estamos hablando de personas ultra importantes. Entonces,
Cuando estas acusaciones periodísticas demuestran que Epstein efectivamente manejaba esta red de tráfico de niños y de jóvenes, lo metieron a la cárcel después de un juicio el año 2019. Él, cuando había sido arrestado y puesto en una prisión, digamos, de un centro policial, tuvo un intento de suicidio, pero muchos sospecharon porque el intento de suicidio era muy difícil, dado que donde estaba no es que tenía muchos recursos para suicidarse, y surgió obviamente la sospecha razonable a este tipo, como sabe dónde están enterrados todos los muertos de lo peor del mundo, ¿no? Y de los hombres más importantes del mundo, lo quieren matar. Bueno, lo enjuician y lo mandan a la cárcel, al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, y el 10 de agosto de 2019 resulta que muere suicidado, entre comillas. ¿Cómo se puede haber suicidado? Vamos a las cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad o error, ese día no estaban funcionando. Bueno, vamos a preguntarles a los guardias de seguridad. O error, casualidad, ese día solo había habido un guardia de seguridad y se había quedado dormido. Entonces, ya se dan ustedes una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, resulta que a comienzo de este 2024 se han abierto los archivos sellados de Epstein y de Ghislaine Maxwell, y resulta que han comenzado a aparecer primero los documentos. Entonces, los documentos han sido, digamos, unsealed, como dicen en inglés, o sea, han sido relevados del sello, han sido relevados del secreto. Todos estos documentos, se supone que hay más de 200 documentos, y para la semana del 5 de enero recién se habían conocido muy pocos, pero ya han comenzado a aparecer nombres muy importantes. Todavía falta aparecer mucho. El príncipe Andrés de Inglaterra, Donald Trump, Bill Clinton están incluidos en estas acusaciones. Entonces los documentos se están soltando, pero una de las razones por las cuales están tomando tiempo que se conozcan es que todas las personas que han sido víctimas y que no quieren que sus nombres sean revelados, tenían hasta el 1 de enero para pedir que sus nombres se mantengan sellados. Pero en realidad el documento, como ha dicho la jueza que está investigando esto, es que se tratan los documentos básicamente, después de toda la investigación, de las cosas que hizo Epstein. Y no hay muchas personas que están mencionadas de forma que puedan ser declaradas culpables. Se mencionan a personas importantes, y acá simplemente cito los que está citando la prensa, no porque ninguno de ellos sea culpable de nada, pero están muchísima gente de Hollywood: Bruce Willis, Cameron Díaz, Kate Blanchett, Kevin Spacey y la famosa modelo Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio. Entonces hay varias de estas personas, y resulta que entre todos los documentos, este payaso de pseudoperiodista, al que por si acaso le di de palos en X, que antes se llamaba Twitter, Eduardo Menoni, dijo que la lista involucraba al Papa Francisco, y que muy pronto, como si él supiera, porque eso le encanta a Eduardo Menoni, de hacer creer a la gente que él tiene información que de verdad no tiene, porque no tiene de dónde obtenerla, porque no es periodista y porque no tiene conexiones. Recibe chismes de grupos anticomunistas. Entonces, por ahí cada tanto, pues, como se dice, hasta un burro puede tocar una flauta una vez, ¿no? Entonces alguna vez le resulta con alguna de estas noticias. Pero el hombre no sabe nada, no está conectado en nada, no tiene ningún tipo de periodismo investigativo. Entonces soltó una alerta en Twitter de que muy pronto se iba a conocer entre los documentos de Epstein la red pedófila que dirige el Papa Francisco. ¿Y por qué? Porque ya el Vaticano se ha visto involucrado en algunos de los documentos que se han encontrado de Epstein. Para comenzar, hermanos, ¿saben cuál es el documento que ha sido encontrado ahí que demuestra la complicidad del Vaticano? Es una foto de hace 8.000 años en la que, en la época en que estos dos sujetos, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, estaban todavía juntos, no sé si casados o como pareja,
fueron con un grupo grande de empresarios a visitar el Vaticano y fueron una de las parejas que se arrodillaron frente a Juan Pablo II, y hay una fotografía donde ellos están hablando con Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II ha hablado pues hasta con Fidel Castro, habla con medio mundo. Y si comenzamos a ver quiénes son todos los corruptos y despreciables que están en la lista de los que se han visto con los papas, con cualquier papa, la lista no se terminaría. Precisamente porque muchas de estas personas han sido conocidas en su corrupción después. Cuando visitaron a Juan Pablo II, eran simplemente personas famosas con mucho dinero. Punto. Entonces, de una fotografía que es pública, donde está Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foto con Juan Pablo II, ¿de dónde este señor Eduardo Menoni concluye que están a punto de revelarse que el Papa Francisco tiene... ¿Qué cosa sucede? Eduardo Menoni es un anticomunista de una capacidad intelectual muy limitada. Lo digo con la mayor caridad del mundo. Es así posero, ¿no? Le gusta hablar, tiene verborrea, pero si uno lo escucha, se da cuenta que el manejo de su español es bien limitado. Probablemente de las decenas de miles de palabras que tiene el español, él debe manejar unas 900, no dudo que lleguen a 1000. Y lanzó esta acusación en Twitter sin ningún argumento. Y cuando hay gente que le comenzó a llamar la atención sobre cómo podía decir una mentira de esta naturaleza, simplemente porque odia al Papa Francisco, porque lo ve como un comunista, entre comillas, el tipo comenzó a decir: claro, ya van a ver ustedes, defensores de pedófilos, la clásica del anticatólico, que cuando es descubierto en una mentira o alguien le pide que presente pruebas de las barbaridades que está diciendo, no, lo que ustedes pasan es que ustedes quieren proteger a los pedófilos. Y eso es lo que me dijo él cuando le puse mi tweet diciendo alerta de gusano, ¿no? O sea, porque este tipo es un gusano, digamos, desde el punto de vista ético, no lo digo para insultarlo en su dignidad humana, sino en su ética, ¿no? Es un gusano. Entonces cuando digo eso, responde: ¿cómo me río de quienes defienden a los pedófilos? ¿Cómo me río? Al hombre le está ardiendo el fundillo. No solamente porque yo le respondí, sino porque le respondió una cantidad enorme de personas y muchos retuitearon mi tweet. Entonces, este gran valiente, este gran Quijote que se enfrenta a los molinos de viento, decidió bloquearme en Twitter para que yo no le siga cuestionando de todas las basuras que ha dicho. Y espero que pronto tenga que convertir su cuenta en privado. Porque, hermanos, él ha sido la fuente de esta confusión, y cualquiera de ustedes que ha escuchado que el escándalo de Epstein o cualquier otro escándalo está a punto, entre comillas, de revelar al Papa Francisco, que critiquen lo que le critiquen, es uno de los que ha organizado una de las políticas más consistentes en contra de los abusos sexuales, y que además individualmente cualquiera que lo conoce, incluso aquellos que no gustaban de él cuando era arzobispo, saben que su integridad moral en este ámbito y que su lucha contra la pedofilia son asuntos reales. Entonces, no se dejen engañar, que esto quede muy en claro, y todos los que de alguna forma encuentran en redes sociales a Eduardo Menoni o a cualquiera de los Menonis que dan vueltas por ahí, háganle saber que son unos mentirosos, unos falsarios y desde el punto de vista moral, unos absolutos gusanos. Que tengas un buen día.